Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. El tema que tocaremos el día de hoy es el denominado preparación para un atleta de alto rendimiento. Para el desarrollo de este tema nos acompaña el licenciado Emanuel Novas, experto en entrenamiento y acondicionamiento físico, así como en metodología del deporte y docente destacado de nuestro Centro de Estudios del Deporte. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Emanuel? Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Es un placer y un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Ya saben que compartir junto con Jaime las ciencias del deporte es una pasión y estamos más que listos para platicar con todos ustedes y con Jaime. Perfecto, pues al contrario, muchas gracias, Emanuel, por acompañarnos para tratar el tema que nos toca hoy. Y pues bien, fieles a nuestra costumbre, me voy a permitir, en primer lugar, y a manera de introducción, comentar algunos aspectos del tema que nos toca el día de hoy para contextualizar. La preparación de un atleta de alto rendimiento es integral y multidisciplinaria. Combina entrenamiento físico específico, nutrición optimizada, fortaleza mental, descanso adecuado y un equipo de apoyo profesional enfocándose en metas claras, realistas para mejorar técnica, fuerza, resistencia y estrategia, todo bajo una disciplina férrea y constancia, con énfasis en la recuperación y el autoconocimiento. Cuando se trata de entrenamiento y la técnica, debemos hacer referencia a un plan personalizado, énfasis en la técnica, entrenamiento inteligente y aclimatación. Respecto a la nutrición e hidratación, es importante referirse a la dieta equilibrada, comidas frecuentes, e hidratación constante. En cuanto a la preparación mental, se deben fijar metas claras, pero también se debe tener presente el autoconocimiento, realizar la visualización y concentración de la competencia en la y dentro de la competencia, así como tener presente la resiliencia. Tocante al descanso y la recuperación, se debe de realizar un sueño suficiente, tener días de descanso activo y una debida periodización. En lo relativo al equipo de apoyo y la disciplina, es importante contar con entrenadores y profesionales como nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos deportivos, preparadores físicos, metodólogos, etcétera. Y por supuesto, de disciplina y constancia. Finalmente, en el aspecto de la estrategia y la propia competencia, pues se debe adquirir el conocimiento táctico y manejo de la propia competencia o competición. Pero bueno, sin más preámbulo, los dejo con Emanuel Novas para que sea él quien abunde más sobre este tema y nos especifique muchos de estos puntos que a lo mejor él va a tratar. Adelante, Emanuel. Al contrario, muchas gracias, Jaime, por esta gran introducción. Y justo así como lo vas mencionando, y así como todos ustedes que nos están viendo, ya saben que pueden ir agregando sus comentarios. Igual directamente, Jaime, podemos ir charlando con las dudas que vayan surgiendo, comentarios que pueda Sí, haber. Que, como bien lo mencionabas, el entrenamiento de alto rendimiento es multidisciplinario y es muy, muy, muy específico, ¿de acuerdo? Aquí primero me gustaría hacer una acotación muy importante en el sentido de que una cosa es el entrenamiento deportivo y otra cosa es la preparación del deportista. Ambos son un binomio que se hacen para formar a un atleta. En el entrenamiento deportivo va a ser el ejecutor principal, el entrenador de la disciplina, el de la técnica táctica, el de la disciplina como tal, junto con el preparador físico y el metodólogo del deporte. Eso es lo que les compete a ellos, ¿de acuerdo? Y básicamente es el núcleo fundamental del desarrollo del atleta, tanto física como técnicamente. Entonces podemos imaginar en nuestra mente un núcleo firme, una esfera firme, donde el entrenamiento deportivo es lo fundamental, a cargo de el entrenador, el preparador y el metodólogo, ¿de acuerdo? Después vamos a imaginar otra esfera que recubre a este núcleo, que se conoce como la preparación del deportista. Ahí también tienen que ver el metodólogo, el entrenador, el preparador físico, pero en conjunto con donde ya interviene fisiólogo, nutriólogo, psicólogo del deporte, fisioterapeuta, médico, que tienen toda la responsabilidad de mantener a nivel orgánico el atleta en el más alto nivel funcional.
Entonces, ¿por qué lo menciono así? Porque este núcleo recubierto de esta capa nos va a permitir entender cuáles son las interacciones entre cada uno, ¿sí? Lo que está en la superficie de la preparación del deportista no va a permear al núcleo como tal. ¿En qué sentido? Es decir, un médico no le puede decir cómo dosificar el entrenamiento al entrenador. El médico le va a decir cuáles son los parámetros que tiene fisiológicos para que el entrenador elija la mejor herramienta, ¿sí? Y el entrenador le va a decir cuáles son sus necesidades y quiere saber si está en el estado físico óptimo, ¿sí? Es un trabajo en conjunto donde no se deben de invadir los espacios y eso es algo que muy comúnmente puede ocurrir, sobre todo en México, porque nos falta esta cultura del deporte de alto nivel. En México estamos muy acostumbrados en todos los estratos antes de llegar al más alto nivel que muchas veces una persona suple tareas de otros por falta de presupuesto, por falta de preparación, por falta de personal disponible. Y eso es algo que se nos ha hecho costumbre de que, bueno, yo puedo ser mil usos, yo puedo ser todólogo. Eso no funciona en el alto rendimiento. Eso solamente te puede llevar al fracaso, a corto, mediano o a largo plazo, pero te lleva al fracaso. ¿Sí? Un equipo se reparten responsabilidades, tareas y se encausa el trabajo, tiene muchas más probabilidades de éxito que dos o tres personas controlando todas las cuestiones del entrenamiento. ¿Sí? Porque todos ellos, proceso, son maestros del mismo atleta. ¿Sí? El mismo atleta se va a hacer corresponsable a través de la pedagogía de la enseñanza deportiva y de la recuperación para que este mismo se haga corresponsable de su preparación física, ¿sí? Y de su entrenamiento deportivo. Hay muchos niveles de especialización dentro del alto rendimiento, porque cada uno compete a cada área. Y es importante que vayamos entendiendo también que no todo lo que vemos en la tele que nos muestra una pequeña fotografía de toda una película que es una preparación deportiva, porque nosotros solo vemos el resultado en la competición, pero no vemos todo lo que hay atrás de la competición, ¿sí? Solo vemos esa foto que es la competencia en ese instante. No sabemos qué hay atrás, a menos que estemos metidos en este rubro. Y podemos ir pensando todo lo que hubo en el proceso de entrenamiento, de diseño de estrategias, procesos de recuperación, procesos mentales de trabajo, de concentración, algunas cuestiones que no se pueden controlar en el entorno, que son parte de la misma vida. Todo eso influye en una preparación de alto rendimiento. Y hoy en día es importante tocar este tema porque pensamos que todo ejercicio que hacemos llevado a cierto nivel de exigencia ya es deporte, ¿sí? Y para que sea deporte necesita también ser competitivo. Claro, hoy en día hay más definiciones en la Ley de Cultura Física de México. Eso lo sabe muy bien el maestro Jaime, ¿no? Digamos que en el sentido más puro para nosotros los entrenadores que fuimos formados en la carrera, el deporte tiene que ser competitivo, ¿sí? Entonces, el centro de vida de un atleta de alto rendimiento es competir, entrenar y recuperarse. Eso es toda su vida. Por eso es que nosotros como entrenadores deportivos no podemos decirle a las personas que aunque compitan en Irox, aunque compitan en maratón y tengan muy buen rendimiento físico, pero parte de su vida la tienen que dedicar a trabajar, a llevar su empresa, a llevar su oficina, a lo que tengan que hacer, no les podemos decir atletas de alto rendimiento. Porque el atleta de alto rendimiento, aunque ellos tengan un muy buen rendimiento comparado con la media, ellos comparados con un atleta de alto rendimiento no consagran su vida y no tienen los números físicos ni fisiológicos que un atleta de alto rendimiento. Entonces es importante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque también nosotros que nos vamos acercando al entrenamiento deportivo, si queremos involucrarnos como profesionales de alto nivel, nuestras exigencias y nuestra formación tiene que ser cada vez mayor y más precisa y científica, más especializada por las mismas demandas que nos va dando el deporte, ¿sí? Entonces, esta diferencia es fundamental. Todos los entrenadores salimos de la carrera formados teóricamente para poder estar ahí, pero la realidad es que hasta que no estás ahí y estás en el entorno trabajando y trabajando y trabajando, es donde terminas de perfilarte como un preparador de alto nivel, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque aquí viene una definición que yo tomo mucho del doctor Lalu sobre a nivel médico cómo se define un atleta de alto rendimiento.
Y esto es un atleta o una persona conocida como paciente que siempre está en estado crítico crónico. ¿Por qué? Porque siempre se llevan al máximo límite de sus capacidades físicas a todos los atletas. Entonces, ustedes, si ven a un paciente en estado crítico, ¿meterían la mano para tratar de hacer algo? Suponiendo que son gente del área de la salud, como enfermeros, como médicos, pero no especializados como intensivistas o con alguna subespecialidad médica. Si ven a alguien en un estado crítico para sacarlo desde lo más profundo, ¿podrían agarrarlo? ¿Podrían dar un paso paliativo? Dependiendo de su especialidad, pero supongamos que no son ni del área de la salud, meter mano ahí sería peligroso. Lo mismo pasa en el deporte de alto nivel. El deporte de alto nivel es el equivalente a un paciente en estado crítico y crónico, es decir, todo el tiempo está ahí. Durante la preparación vamos empujando hasta llegar a ese estado. Las cargas acumuladas de fatiga a nivel fisiológico para ellos son normales y esperadas, y comparados con un parámetro de salud de una persona normal, podríamos decir que estarían enfermos. ¿Sí me explico? Entonces, es la maravilla del cuerpo, pero también es la maravilla de la exigencia del alto rendimiento. Entonces, una preparación para alto rendimiento exige primero que nada esta conciencia, ¿sí? Esta claridad de dónde estoy parado, porque el círculo se va haciendo cada vez más chiquito. ¿A qué me refiero con que el círculo se va haciendo cada vez más chiquito? Puede haber muchos entrenadores y muchos cultores físicos en el área de la salud y tienen mucha población. ¿Por qué? Porque buscamos buscar la salud y el estado físico idóneo. Luego se hace más chico porque esas personas que buscan de recreación más formal y de ejercicio más formal, donde el objetivo ya es mejorar sus capacidades, o sea, ya no salen de la enfermedad a la salud ocasional, buscan un performance más elevado de salud, vamos a dejarlo ahí. Ahí se redujo el círculo, es un entrenador todavía más especializado. Luego viene un preámbulo antes del alto nivel, que empezamos con los entrenadores formadores. ¿En qué sentido? Que agarran adolescentes, niños, pero ya enfocados hacia despegarlos al alto nivel, donde necesitas una preparación más específica, ya se toma más en serio el deporte, ya se tienen competiciones a nivel estatal, regional, local, a nivel universitario incluso, y ese es un muy buen nivel. Y de ahí el siguiente círculo, que es todavía más chiquito al centro, es el alto rendimiento, donde ya empezamos a trabajar con deportistas que están muy por encima de la media de todas las personas, que podríamos decir que es el equivalente al 2% de la población mundial. ¿Sí? Ujú. Ahora, todavía dentro de ese nivel, hay atletas que son destacados, que se vuelven de un nivel élite en ligas, en campeonatos mundiales, en algún deporte profesional, se hacen de nivel élite y se vuelve a ser más chico el centro o el círculo de trabajo porque ahí es a donde llega otro entrenador. Entonces sí, un entrenador que empezó desde afuera puede ir recorriendo el camino hasta llegar al centro, pero no por ser entrenador al inicio significa que puedes dar el brinco de aquí hasta acá. Y eso es algo que también hay que tener presente dentro de las preparaciones. Y lo menciono para que vean cómo el trabajo se va haciendo cada vez más y más selectivo. Nosotros podemos hacer un ejemplo muy simple. La Liga de Fútbol Americano Colegial en México, a cargo de la UNEFA, es una buena liga y los atletas tienen buen nivel. Pero cualquier equipo de la Liga de México, así sean las particulares como el TEC, compite en Estados Unidos con un equipo de primera línea y no se compara. Y muchos Es cierto. universitarios de primera línea, no todos quedan en el draft de la NFL, que es lo mejor de lo mejor a nivel de fútbol americano. Entonces, un chico que no quede en el draft, pero que esté dentro de los equipos colegiales elite de Estados Unidos, puede ser un elite por encima de la media aquí en México, porque se va haciendo cada vez más cerrado la especialización deportiva, ¿no? Entonces, esa también es la exigencia que se busca en el día a día en un entrenamiento de alto rendimiento. Ahora, en un entrenamiento de alto rendimiento, tenemos que considerar, a grosso modo de inicio, dos vertientes. La base física y fisiológica
y la base técnica psicológica, ¿sí? La parte física y fisiológica es la base y los cimientos de la pirámide. Sobre eso no podemos constituir un atleta más fuerte en su deporte. ¿A qué me refiero? El chico puede tener mucho talento, pero tiene una mala preparación física. El talento solamente va a alcanzar hasta que se encuentre con alguien que sume preparación física más talento. Alguien puede tener un talento más reducido y una buena preparación física, bueno, le va a dar a rendir y hasta que no se encuentre alguien en esa medida, va a llegarle, basta, ahí va a llegar. Pero quien suma preparación física más talento, llega muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que potencializa el talento por lo regular? Los cimientos que son la preparación física. No estoy diciendo que sea lo más importante. ¿Por qué? Porque, ojo, muchos años del desarrollo del ser humano se tardan si queremos crear una buena base física para explotarla a un nivel profesional. Se puede empezar a trabajar a conciencia desde los 12 años, incluso desde antes, 8 años, 10 años, con las debidas directrices de las etapas sensibles o fases sensibles del desarrollo. Y depende del deporte, hay deportes que requieren maduraciones tempranas porque sus exigencias así lo piden, o maduraciones más tardías porque el deporte mismo, por ejemplo, un deporte de más coordinación y agilidad puede tener una maduración temprana. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso de un niño a los 8 años ya está completamente desarrollado. Entonces, por ejemplo, la gimnasia vemos que empiezan desde muy jóvenes, la natación desde muy jóvenes, y podemos tener prodigios enclavados en gimnasia de 16, 18, 20, 21 años. El otro extremo vendrían a ser los deportes, el que sea, donde la parte estructural, es decir, masa muscular y masa ósea, sean parte fundamental, es decir, potencia, levantamientos, combate. Todos estos deportes, al requerir este componente, la madurez ósea muscular tarda más en adquirirse por el mismo desarrollo. Ese empieza a partir de la pubertad y culmina cerca de los 12, de los 20, 21. Entonces, deporte de combate, por ejemplo, perdón, puede tener una maduración un poco más tardía y podemos tener prodigios del combate a los 24, a los 25 y se prolonga hasta los 30, 31, 32, ¿no? Depende cómo se cuide. Entonces, partiendo de qué deporte es a través de su caracterización, qué sustratos energéticos se utilizan, cuánto es la vida media, qué son las exigencias que tiene, cuántos son los periodos competitivos anuales, nosotros determinamos cuál es el plan de la base física que hay que hacer para que este atleta pueda tener buenos entrenamientos, buenos picos de forma, buenas recuperaciones y se pueda extender lo más posible su vida competitiva. Entonces, esa es la base de la preparación, son los cimientos que hay que crear. Ahora, sobre esos cimientos se tiene que colocar la preparación técnica, táctica y psicológica. Va a haber un punto en que yo ya no voy a poder seguir acrecentando mi base física. ¿Por qué? Porque va a haber un punto en que todas las capacidades estarán muy cerca de su límite genético. ¿Qué es el límite genético? El que nos heredaron nuestros padres. Todos tenemos un techo genético que no puede ser superado. Si ese techo genético no fue el ideal y hay alguien que tiene más techo genético, pues ni modo, vamos a poner un ejemplo. El VO2 max es una capacidad que se hereda, ¿sí? Tiene un límite. Ese límite, lo más que puede ser mejorado es un 30% de lo que a nosotros nos llegó, ¿no? Entonces, supongamos que yo heredé un VO2 max máximo de 60 litros, ¿no? Por minuto. Ese es mi tope genético. Y lo puedo mejorar hasta un 30%. ¿Cuánto es el 30% de 60? 18, ¿no? Significa que yo me esfuerzo, entreno hasta 78, que ya es muy, muy, muy decente. Ahora imagínense a alguien que le fue heredado un 70, 10 litros más. 70. ¿Cuánto es el 18, el 30% de 70? 7 21. por 3, 21. Lo empujo, llego a 91. Entonces, de 78 a 91 es una enorme diferencia. Y eso cambia muchas cosas a nivel fisiológico dentro de la capacidad física. Entonces, de entrada, la parte genética y el techo genético es fundamental
saber que vamos a llegar a él. Ahora, ok, vamos a seguir sobre esta línea. Alguien tiene 91, otro tiene 78. Pero aquí viene la otra parte. La técnica de carrera, la técnica de marcha está más depurada en el de 78 que en el de 91. Va a ser más eficiente. Entonces, él ya tiene ahí una ventaja. El otro no es tan técnico, el otro saca fuerzas de la parte física, ¿sí? Y luego la estrategia. El primero es arrojado, el segundo es estratégico. Cambia ritmos, ajusta, va en pelotones, corta aire, administra fuerzas. Otra ventaja que le da. Y por último, y no menos importante, cuando la estrategia, la técnica ya no se puede mejorar, viene lo psicológico. Porque técnicamente lo psicológico, hasta la fecha, no conocemos límites de crecimiento mental, ¿no? Que nos digan, aquí está el límite del crecimiento de la mentalidad del ser humano. No, eso no lo conocemos. Entonces, ahorita, esta capacidad volitiva, entrenada, dirigida, hace que lleve al límite su cuerpo, pero los dos lo pueden llevar al límite, sí, pero no todos están psicológicamente listos para, ahora sí decirlo, morir. El cuerpo tiene una reacción natural de sobreponerse y de protegerse a las amenazas de muerte. Y llegar a los límites, el cuerpo manda señales para para que disminuyan las intensidades o los sistemas sean bloqueados. Ahí es donde entra el juego mental. Seguir obligando al cuerpo al máximo a sabiendas de que el cuerpo puede decir, te puedes morir, no te vas a morir, eso es real, pero la señalización fisiológica, la respuesta es, te puedes morir. Paréntesis, ¿cómo hace un cuerpo cuando sufre la actividad de algún alergeno? La respuesta inteligente del cuerpo es, está entrando un alergeno, no sé por dónde hay un alergeno, cierro respuesta de estamina por inflamación, cierro cavidades, garganta, inflamo labios, etcétera. Entonces cierro para poder protegerme, pero en la consecuencia es que no tengo aire. Entonces, ¿cómo medio estas respuestas ligeramente orgánicas en una competencia o cómo soy capaz de tolerarlas a través de la parte mental? Sobreponerse a la fatiga, a la sensación de quemazón, ¿sí? Porque todo esto ya se entrenó, ya se preparó. Entonces, el que tiene 91 tiene una mentalidad menos fuerte que el que tiene 72. Entonces, si se dan cuenta, ya le fuimos sumando al de 72 y al final, por una nariz, el de 72 le gana. Si el de 91 tuviera toda esta base, bueno, se volvería inalcanzable, ¿sí? Pero ahí es donde la parte de la técnica, la táctica y la parte psicológica se vuelven fundamentales en el alto nivel. ¿Por qué? Porque hay un punto dentro de una preparación, o más bien, en la vida de un deportista con los años, teniendo preparaciones consecutivas, bien estructuradas, bien sostenidas, bien planificadas, en que el problema ya no es llegar a tu máximo rendimiento. El problema es que tú ya estás cerca del techo genético y planificas para obtener picos de forma por periodos más cortos. Y el rompecabezas del entrenador de alto rendimiento es cómo mantenerte en la mejor forma posible, pese a que ya estás casi a tu límite y el cuerpo no va a aceptar más. Hay un principio del entrenamiento deportivo que se llama principio de retornos en disminución. Cuando el cuerpo está al 95% de su capacidad genética máxima de rendimiento, el cuerpo cada vez que entrenas, en lugar de retornar una supercompensación, te retorna una disminución. Se resiste ¿a qué? A que tú puedas llegar al límite. Por seguridad, hasta el mismo ser humano y la misma ingeniería y en otras cosas te dice, a ver, el velocímetro de tu carro da 240, ¿no? Suponiendo que es un carrazo. Pero tú le vas pisando y de repente ya pasas y son 250, 260. Ah, ¿por qué? Pero ¿por qué en la fábrica me hicieron 240? Ah, porque en la fábrica te aseguramos que a 240 va a responder y no va a pasar nada. Puede dar más, sí, pero yo ya no sé qué pueda pasar. De las pruebas, de 10 pruebas, en 4 estalló el motor. Es casi un volado. Entonces, ¿qué dice? 240. En columnas o en alguna estructura, ¿no? Ah, bueno, puede asimilar 2 toneladas más, pero ese es el límite. Vamos a trabajarlo con 2 toneladas menos. En lugar de 12 toneladas, 10 toneladas. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que a 10 toneladas va a funcionar. A 12 es un volado, ¿no? Entonces el cuerpo también reacciona igual cuando va a llegar al 100%. O sea, no voy a llegar a mi 100%. ¿Por qué? Porque no sé qué me pueda pasar.
¿Qué hace? Te da un retorno en disminución. O sea, en lugar de supercompensar e ir mejorando otra vez, aunque ondules la carga, te va a dar para abajo, te va a dar para abajo, te va a dar para abajo. Entonces, Grosser explica que incluso el último 5% de rendimiento antes del 100% te puede llevar casi toda la vida a entrenarlo. Entonces, a ese nivel de competición ya no se vuelve factible presionar lo físico para llegar más lejos, sino esta otra parte donde está lo técnico, lo estratégico, lo psicológico, y ahí es una parte fundamental de entender. En el alto rendimiento, todos están muy cerca de su 100%. El nivel elite siempre compite a su 95, o sea, su capacidad física a tope, y lo técnico, táctico y psicológico es lo que los hace descollar, ¿sí? El talento, en unos nato, en otros innato, ¿sí? En unos entrenado, en otros nacido, ¿sí? Y digo, el ejemplo más conocido que es por el tipo de deporte, Cristiano Ronaldo y Messi. Cristiano Ronaldo no es que sea poco talentoso, tiene talento, si no, no hubiera jugado como juega, ni hubiera estado en los equipos donde estuvo. Claro. Pero, pero no es un talento tan fino como el que tiene Messi, porque el talento que tiene Cristiano Ronaldo se ve potenciado por su enorme disciplina física y preparación psicológica. Messi, con menos psicológico y físico, era más talentoso, pero fíjense cómo hasta Messi, cuando estuvo orientado por Guardiola y lo fueron haciendo crecer, tuvo que cambiar su preparación física porque el talento no le iba a alcanzar en algún momento, ¿sí? Puede ser muy talentoso, pero no te puedes quitar a dos, a tres, a cuatro y después querer correr si tienes a alguien que es menos talentoso, pero tiene más velocidad que tú y potencia de arranque. O lo puede sostener más porque está entrenando físicamente a tope. Si yo fuera poco técnico y corriera contra Messi y él no está preparado físicamente, yo no le voy a pelear con técnica, yo le voy a cometer falta, porque lo voy a empujar, porque ¿qué tengo? Tengo físico. Y veo que él no tiene, sobre eso voy. Entonces Messi empezó a prepararse en lo físico, porque lo técnico, claro que es fundamental, él es un fuera de serie, pero no iba a alcanzar en algún punto. En algún punto lo técnico termina siendo descifrado. Lo físico es lo que te va a mantener todavía arriba y te va a dar longevidad. Y es lo que hacen también los veteranos con la edad, cuando a veces el físico ya no, es que ya no corre tanto, pero cómo son sus pases, cómo son los lanzamientos, los golpes, la estrategia, es lo que llamamos vulgarmente el colmillo, ¿sí? Ujú. Eso es lo que en una preparación de alto nivel se tiene que considerar de grosso modo de inicio. Y si se dan cuenta cómo uno al ser la base después se tiene que sostener, pero lo otro se vuelve todavía un trabajo más fino y detallado. Entonces, lo fino en lo físico es mediante trabajos especializados en cada uno de los rubros, estar analizando constantemente que el paciente, en este caso el atleta, esté en su mejor nivel, que no corre el riesgo de enfermarse, de lesionarse o de morir incluso, tolerando constantemente esta intensidad de trabajo. Esa es la parte difícil en el alto rendimiento. Y no es similar a lo que tenemos, por ejemplo, en las universidades, porque en las universidades tenemos bloques muy claros de descanso, que son las vacaciones. Ningún atleta de alto nivel se puede permitir tantas vacaciones como lo tiene un chico. La parte mental, ningún atleta puede hacer tantas cosas mentalmente, es decir, la exigencia mental que se alcanza en el alto rendimiento, se trabaja para el alto rendimiento y te sirve en la vida. Pero cuando tú estás en formación en la universidad, tienes que mantener mucha concentración en tus estudios, ¿sí? Y eso también genera fatiga a nivel mental. Entonces, no puedes explotarlo como cuando ya es un profesional y técnicamente toda su vida gira en torno a ello, ¿sí? No es lo mismo que patrocinios, contratos, dinero, gira en torno a lo que es tu profesión y tienes que estar ahí concentrado porque si tú rindes en el fútbol, te va a llegar el dinero de todos los patrocinadores a que si tú no sacas tus materias, no te va a llegar dinero de ningún lado. ¿Me explicó? Entonces tenemos que aprender a filtrar y a entender en qué nivel está cada grado de entrenamiento. Y si nosotros pertenecemos al rubro de la salud deportiva o del ejercicio, también entender en qué nivel estamos y hacia dónde queremos ir o dónde nos queremos quedar. Porque no todos están hechos para el profesionalismo, ni todos están hechos para la formación, ni todos están hechos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene cualidades distintas y es muy sensato saber. A veces se nos muestra como entrenadores que
el máximo nivel al que debemos aspirar es el alto rendimiento. No es cierto. Es uno de muchos. El alto rendimiento es uno de muchos, ¿sí? Y puedes estar en la élite de la salud, en la élite del trabajo físico, en la élite del ejercicio y la recreación, en la élite del trabajo universitario y formador, o en la élite del deporte profesional, pero en todos estás en el mejor nivel. Y recientemente compartiendo con un profesor, un doctor en deporte, que vino a hacer intercambio aquí con nosotros en Cuba, de Cuba, con que estuvimos platicando, lo que sea, la excelencia no tiene competencia. Sí, entonces es muy importante entender esa parte, porque cualquier cosa en una preparación que hagamos hay que esforzarnos por hacerlo bien. Por eso les digo, el deporte de alto rendimiento es importante acotarlo, como estamos charlando aquí, pero entender que no es lo único y no es la aspiración más alta, porque igual muchos entrenadores no tienen el temple o el deseo, porque ni siquiera es falta de temple, es deseo de estar ahí. ¿Me explicó? ¿Cómo ves, querido Jaime? No, pues muy interesante, Manuel. Y mira, fíjate, bueno, ahorita aprovechando para regresar algunos saludos, Ujú. a Diego Jiménez, Juan Vela Ríos, y también de Dorges Heredia Guilarte, que nos dice que excelentes reflexiones, saludos de parte del doctor, desde Morelia, Michoacán. Y bueno, después de compartir los saludos, mira, fíjate, tengo algunas preguntas. Claro que sí. En el caso de los deportistas, de los jóvenes, de los adolescentes, incluso infantiles, que participan en Olimpiada Nacional y que luego resulta que el término que se utiliza es que se queman o que los queman. Ujú. ¿Ahí hay algún efecto en tratar de darles un entrenamiento como fuera de alto rendimiento y no adecuar su preparación a su edad, a sus capacidades, en fin? ¿Cómo evitar que suceda esto de que se quemen a estos deportistas? Primero, para este punto que tocas, es multifactorial y vamos a llamarlo así, es un tema sensible, pero tenemos que abordarlo de una manera objetiva. Esto incluso ya lo ha mencionado muchas veces el profesor René Vargas en sus conferencias y Ujú, es muy acertado cuando lo dice. Igual envío un saludo al profesor de eminencia también, porque él menciona que aquí en México aceleramos los procesos y él pone como ejemplo cómo estos procesos en otros países de alto nivel deportivo ya de adultos, ellos no se enfocan en obtener campeones primarios, sino en tener campeones sólidos con buenas bases. Entonces, él analiza a los medalleros y ve cómo cuando son juveniles no figuran dentro de los primeros tres, pero tal ujú, vez sí están entre los primeros 15, 20, ok, pero conforme llegan a la adultez empiezan a avanzar en el ranking, ¿no? Entonces, pero esto ¿por qué ocurre? Porque tienen un programa. ¿Sí? Ellos tienen un sistema muy claro de procesos para seleccionar, perfilar y elevar a los talentos deportivos. En México no se tiene un sistema claro, no hay sistema ujú, prácticamente para formar. ¿Por qué? Mi ejemplo puede ser muy burdo, así lo veo yo, ¿no? Esa es mi opinión. En México, como entrenadores, vamos pateando piedritas, ¿sí? Y de repente salta una que es un garbancito de a libra y lo agarro. Y sigo caminando y voy pateando y agarro el garbancito. Pero no me pongo estrictamente no me detengo y digo, a ver, este garbancito que es como una pepita de oro, me lo encontré aquí. ¿Qué tal si aquí hay oro? Entonces, primero, ¿qué hago? Veo cómo es la región, veo qué tipo de suelo tiene, busco a un geólogo que me diga qué tipo de suelo hay, qué fue antes, después busco a alguien especialista en minerías y me diga si puedo hacer alguna excavación superficial, cuánto es superficial, me empiezo a documentar sobre el oro, a qué profundidad puede estar, la probabilidad y entonces empiezo a abrir una mina y ya empiezo a buscar y entonces ya tengo un sistema, un programa para ver si ahí tengo oro y tengo la base. No, si aquí va a haber oro, es superficial, lo más seguro. Y entonces invierto y después ya empieza a llegar el oro. ¿Sí? Ya no es como que voy pateando y me lo encuentro. sí.
En el deporte es igual. Vamos aquí viendo a través de los selectivos regionales, estatales, pero ni siquiera las propias federaciones tienen un sistema claro de selección. Las federaciones en los estados, en sus deportes, no tienen sistemas de selección, de entrenamiento. Es decir, como ya eres parte de la selección del estado. Ajá, ¿cuál fue el filtro? ¿Cuántos torneos? ¿De dónde vienen? Las asociaciones, ¿cómo lo seleccionan? ¿Sí? Entonces, y ojo, esto no está homologado porque puede ser que tal vez un estado lo tenga muy bien, pero los otros estados no. Entonces, ese estado siempre va a dar los frutos, ¿no? Son buenos deportistas. Y vamos a decir, dos, tres estados de la República son los buenos, los demás no sirven. No, es que no hay un sistema homogéneo. Ahora llegan a la Olimpiada Nacional, muchos llegan con recursos propios y, ojo, aunque lleguen con recursos propios, no es lo mismo un padre de familia que a sus hijos les puede dar 6 veces a la semana, 7 veces a la semana, cualquier tipo de cárnico que ellos elijan, con vegetales, con proteínas, eh, de mayor calidad, a un padre de familia que difícilmente puede aportar suficiente energía, no porque no mantenga a su familia, también se esfuerza, pero las demandas energéticas de alguien que hace deporte, alguien que trabaja en la vida diaria, para solamente ir a la escuela, estudiar, son distintas y los requerimientos vitamínicos son distintos. Entonces, digamos que a este padre que le alcanza para sostener los estudios y la recreación de su hijo, cuando se dedica al deporte, ya no le alcanza para sustentar el deporte. En cambio, hay otro que su papá le sobra para sustentar el deporte. Entonces, ya desde ahí empezamos a tener ventajas invisibles sobre otro tipo de atletas, cuando eso debería ser, si se quiere, tener un sistema donde se les dé esa igualdad de trato para que puedan tener acceso tanto a la formación nutricional como a la fisioterapia, como un entrenamiento más especializado. Porque, ojo, muchos entrenan solo con su maestro o su entrenador local y él los lleva hasta la Olimpiada. Pero como les dije hace rato, no Ujú. puede ser todólogo. En algún punto tiene que dar el salto, ¿sí? Y entonces, cuando dan el salto, muchos se empiezan a lesionar, muchos se empiezan a quebrar. Y muchos entrenadores en el sistema lo que hacen es, los llevan muy rápido, porque quieren que ganen la Olimpiada, quieren que destaquen, quieren que arrasen. Y ellos, tenemos este sentido muy lineal, de que empiezas aquí y es trabajar, 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 subir, 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 hasta llegar acá. Y cuando te dedicas al entrenamiento deportivo, te das cuenta que hay una etapa donde el proceso sí es así, pero esta línea, si te haces un zoom, es un conjunto de ondulaciones que te va a permitir ir llegando donde subes, bajas, recuperas, subes, bajas, recuperas, subes, bajas, recuperas, y ni siquiera es así lineal. De repente hay Ujú. ligeras bajadas, ligeras subidas, y trabajar con esos ritmos es lo que te va a asegurar una base sólida. Pero aquí lo que hacemos es arriba, 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 descanso. Arriba, 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 arriba. Y entonces, como no hay esta cultura, no hay este sistema, ¿qué pasa? Jalan, 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 jalan. Llegan y luego, pum, se desploma. Y otra vez, jala, 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 jala. ¿Qué es este desplome? Ah, pues le tocan vacaciones. Entonces, como no tiene una formación, como no tiene los medios, no sabe qué comer para recuperarse, qué actividades debe hacer fuera del entrenamiento, cómo no debe perder la forma Descansos física. activos. Exacto, es por yo le digo, por ejemplo, a mis atletas, tú estás en un escalón, tu rival está en el otro, te entrenas para llegar a este y en tu descanso no te debes regresar a este escalón. ¿Por qué? Porque tu siguiente rival ya no te lo van a poner aquí, tu rival va a estar acá. Entonces, tu siguiente preparación, en lugar de subir uno, subes dos. Y si tú te dejas siempre caer, tu siguiente preparación subes tres. Entonces, cada vez se hace menos sostenible. Le digo, subes, te descansas un cuarto de escalón y vuelves a subir uno, y un cuarto de escalón y vuelves a subir uno, y entonces siempre subes uno. Y siempre es importante dejarle claro al atleta, después de cada preparación, este es tu nuevo nivel, no te puedes exigir menos de este nivel la siguiente preparación. Y así lo tienes que ir puliendo. Aquí no pasa en este sistema juvenil. En el sistema juvenil somos mucho de apretar, soltar, pero en sí, en mismas condiciones. Y entonces lo que hacemos es apretamos mucho para que salga rápido como campeón, pero como no hay este equilibrio y esta enseñanza, pasan dos cosas. O físicamente no permitimos el desarrollo pleno de las capacidades del deporte, o mentalmente el chico termina agotado y después ya no quiere saber nada del deporte. ¿Sí? Entonces, no respetamos tampoco el desarrollo del mismo atleta con tiempo, desde
14, 15 años ya lo queremos tener campeonando. Y hay que saber en qué deporte es. O sea, si el muchacho empezó a los 10 y es una virtud el niño andando y a los 15 ya me puede estar dando, solamente tiene 5. Y tengo a alguien que empezó a los 5 y a los 15 me está dando, pero tiene 10 de trabajo atrás. Eso es muy diferente, ¿sí? Claro. Y si yo quiero que a los 20 me dé y lo empecé a trabajar a los 5 tiene 15 años de trabajo. Y el que tiene a los 10 lo aceleré a los 15, a los 17 ya se fastidia. O sea, porque digamos que en 5 años le quiero meter lo que un niño de lleva 10 años trabajando. No se puede. Claro. Oye, Manuel, ahorita que ya pasó hace poco lo del Pumatón y ahorita Ujú. que comentabas lo de que luego el cuerpo se resiste, ¿no? Ajá. Y esta parte agónica que luego uno siente cuando está corriendo, y hay un momento en que ya dices, ya no, y que tienes que superar esa parte. Ajá. Y tú comentabas ahí que va mucho en función de también de la preparación, de la psicología, porque el cuerpo te dice, ya, hasta aquí llegaste, pero que lo puedas superar porque es lo que yo he escuchado de muchos corredores, sobre todo de distancias largas, de fondo, que hay un momento en que tienes que superar ese límite para poder continuar, lo superan y viene otro, como un segundo Levantón. aire, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay dos explicaciones, una psicológica y una fisiológica. Conforme más larga es la prueba, tu sistema energético dominante es los lípidos y en menor proporción vas usando un poquito de glucosa y carbohidratos, pero cuando ya son largas, largas distancias, los prótidos también se vuelven un sustrato de energía importante. Ahora, ¿qué pasa? Es como en un carro. Cuando tú vas subiendo de velocidad, digo, aquí en resistencia no subes de velocidad, pero vamos a decirlo así. La velocidad lo que va haciendo es que, ¿qué hacen las revoluciones? Suben, primer cambio de velocidad, Ujú. entra el segundo engranaje, pero las revoluciones se regresan un poquito y luego suben, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a 5000 revoluciones y entonces en el cambio tal vez caes a 4800 revoluciones, que lo ideal es que no, ¿verdad? Pero, pum, cambias y ese jalón, tum, y va para arriba, y otra vez baja, pum, y otra vez, y conforme vas avanzando, las distancias de tiempo entre cambio y cambio se hacen más largas. Ok, Tu primera y segunda es más corta. Segunda, tercera, más o menos. Cuarta, más o menos. Quinta, sexta, son más largas los cambios. Bueno, cuando voy corriendo, en distancia sobre todo, empiezo a agotar mis reservas energéticas y empiezo a usar los lípidos de manera dominante. Cuando ya estoy, después de un rato en la maratón, usando casi plenamente los lípidos, ya no tengo nada de apoyo de los carbohidratos, incluso los prótidos van a empezar a actuar. Ahí es donde viene la fatiga, porque ok, el cuerpo te está sí, diciendo, protégete ya. La fatiga es un fenómeno protector. Entonces, el cuerpo dice, ya no. Pero ese ya no es porque está apenas viniendo el cambio de sustrato a nivel fisiológico. Entonces, tú tienes que mentalmente sobreponerte a eso para que le des tiempo a, digamos, a tu cuerpo a que llegue al siguiente cambio de revoluciones y cuando da ese cambio, que lo superas, pum, viene el segundo aire. Cuando entra el otro bloque energético y dices, oh, ya estoy obteniendo energía de manera continua, pum, 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 el sistema ya está corriendo como debe de ser y siendo plenamente dueño del proceso, ¿no? claro, Entonces, la fatiga es esos puntos donde el cuerpo nos va a decir, estoy cambiando de sustrato, o me detengo, o cambio y bajo la intensidad. Entonces, si tú te detienes ahí, es porque acabaste ese sustrato y esa intensidad y tienes que hacer la pausa. sí, Hay un momento en que el cuerpo, o sea, cuando el cuerpo ya colapsa, que ya no puedes más, se desmaya. O sea, literal el cerebro dice, basta, se pum, acabó. se apagó ahí, Se apagó ahí, ¡pum! Pero mientras eso no pase, por eso se entrena y por eso el ejercicio con ciertas exigencias a alto nivel es importante que mentalmente lo trabajes, porque en lo que el otro sustrato energético entra, tu cuerpo te va a mandar la señal de alarma y tu cerebro
lo va a interpretar como, ok, viene una alarma, pero tu conciencia como persona es como de, es que es que no estás tan agitado, pues dices, ya no me dan las piernas, es que están pesadas, es que ahí es donde entra el juego. Aparte es una tarea repetitiva, mental, mismo trabajo técnico de correr de la zancada a nivel nervioso también es mucha fatiga. Entonces, ese punto es donde tienes que aguantar, 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 aguantar hasta que se dé este cambio, ¡pum! Y entra el segundo aire. Claro, Pero eso también se entrena. pues, claro, se entiende perfectamente. Bueno, Emanuel, el tiempo se nos vino encima y antes de despedirnos, ¿Mm? mandarle saludos también a Emilio Jiménez Escutia, que también te agradece mucho todo lo explicado, y a Giovanni Ramírez. Y Muy pues bien. no me queda más que agradecerte, Manuel, el que hayas tratado este tema con nosotros. Fue muy enriquecedor lo que nos has dicho. No, al contrario, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y ya saben que las ciencias del deporte con el maestro Jaime, un excelente programa. Así es, lo apoyo. Y pues, nos estaremos viendo regresando de vacaciones, otra vez en las ciencias del deporte y con nuevos temas muy interesantes. Que les vaya muy bien a todos. Excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.